Muy bien, son las 10 en punto. Gracias a Dios porque podemos tener este tiempo precisamente para arrancar puntualmente. Les vamos a repartir el material del día de hoy. Y vamos a trabajar también en equipo. Pero primero, pues vamos a entender algo muy importante, ¿no? Y es el esquema de dones o la estructura de la enseñanza de dones que estamos revisando estos días, ¿sí? Nos lleva a entender de una manera práctica cómo deberían funcionar los dones espirituales en la actualidad. Porque alguien puede decir, no, es que sabemos, ¿no? Los dones de milagros, de sanidad, e incluso el don de lenguas, son dones de milagros o dones de manifestaciones sobrenaturales que se dieron en algún momento para señal. ¿Para señal a quién? ¿A quién? Para señal al pueblo judío. ¿Quién es el que demandaba señales? Los judíos, ¿verdad? Entonces, si usted recuerda esa escena en Hechos 1, ¿verdad? Cuando es el día de Pentecostés y cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, entonces, ¿quién me podría decir? O sea, ¿cuándo recibieron el Espíritu Santo los apóstoles? Juan 20 nos habla acerca de que ese día el Señor les sopló su espíritu en el aposento alto, ¿no? Y entonces luego viene esta manifestación del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y entonces se veían como unas lenguas de fuego que estaban sobre los apóstoles y hablaban en lenguas que todos los extranjeros que estaban ahí en ese día podían entender. Y decían, oye, ¿estos qué les pasa? Que hablan en nuestra lengua, ¿no? O sea, ¿qué hora se las enseñaron? Y entonces esos dones con esa característica milagrosa, sobrenatural que se dieron en ese momento, fueron señales para el pueblo judío, porque es lo que decía también el Señor Jesús, este pueblo demanda señales, ¿no? Y toda la vida ha demandado señales, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, la historia del pueblo judío siempre ha sido así, ¿no? ¿Y qué señal me das, no? ¿Y qué señal le voy a dar al faraón para que me crea? ¿Y qué señal nos das, Elías? ¿Y qué señales tendremos? Y puras señales, ¿no? Entonces, en el material que les estamos compartiendo ahorita, ¿ya se los dimos? No. ¿Puedes repartir las hojitas, por favor? Vamos a ver el día de hoy. De acuerdo a la clasificación de dones que estamos viendo, dones de motivación, los dones ya aplicados a ministerios y los dones en una manifestación como tal del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿De cuántos dones hablamos? Sí, estaba en las hojitas de la semana pasada. Bueno, lo que pasa es que es la, como les decía, es la interpretación que estamos dándole. Dame un segundito, déjame ubicarlo nada más para que entendamos. Tiene que ver con la etimología de la palabra don, ¿no? El caris, el carisma, el gozo, ¿no? Entonces, por ahí se los pasé. ¿Okay? Porque hablamos acerca de que el Señor pone en nosotros el querer como el hacer. O sea, Él nos motiva a hacer las cosas, ¿no? Y por eso nos da esos dones para que nosotros hagamos su voluntad. O sea, Él pone en nosotros el querer como el hacer, es de acuerdo a la gracia de Dios, lo que vimos ahí en Romanos 12, del 3 al 9, Romanos 12, 6, ¿no? Y ese pasaje, lo que leíamos en el material es que no solo hace énfasis en la gracia, ¿no? Como tal, como ese regalo inmerecido de parte de Dios, sino que implica lo que es la función de la fe
en el reconocimiento y uso de nuestros dones espirituales, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer su voluntad, su perfecta voluntad? Recuerden que muchas cosas que hemos estudiado, llegamos siempre a la conclusión de que nuestras fuerzas no lo podemos hacer, sino por el poder del Espíritu Santo, que es el que nos motiva a hacer la voluntad de Dios. Y es solamente una definición. O sea, es como si tú me dijeras, pues es que tampoco encuentro la palabra Trinidad en la Biblia, ¿no? Pues no está, ¿no? Pero entendemos que, por ejemplo, dice la Escritura, ¿no? Que en Cristo habita la plenitud de la deidad. Entonces es la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Entonces, lo que veíamos en nuestro material estaba ya explicado, ¿no? Dice, el término motivación es simplemente una definición de la obra de la gracia de Dios. Es el deseo y el poder que Él pone en nosotros para hacer su voluntad. Por eso la clasificación dice así, de motivación, pero son los dones que, de acuerdo a lo que estudiamos la semana pasada, tenemos un solo don de esos, no tenemos otro. Después vamos a ver lo que son los ministerios y vamos a ver lo que son las manifestaciones. Acuérdense, Dios al frente de las operaciones, el Señor Jesús al frente de los ministerios y el Espíritu Santo habla acerca de los dones, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esta clasificación vamos a encontrar principalmente 7 dones y de esos 7 dones tú tienes uno. En el ministerio de la iglesia, en lo que es ya la ministración, por eso se llama ministerio, la ministración al cuerpo de Cristo, puedes ministrar diferentes dones de ministerio. Si tienes el don de profecía, puedes ser maestro, ¿sí? Puedes ser predicador, puedes incluso exhortar en base a la palabra si tienes claridad de la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Precisamente. Entonces, ¿tienen ya ahí sus hojitas? Sí, ¿verdad? ¿Ok? ¿Todos tienen una hojita como esta? Sí, ok. Entonces, la primera columna vamos a encontrar los 7 dones de motivación. Esos dones de los cuales tú tienes uno y que nos vamos a encargar en este estudio de descubrir cuál es tu don. Y si al final no encuentras cuál es tu don, también vamos a hablar de cómo entonces podemos empezar a investigar cuál es nuestro don. No sé, Manuel, si quedó claro ¿sí? El concepto. Es una clasificación, ¿no? Así, tal cual. Pero son los dones que el Señor nos da precisamente para llevarnos a hacer su voluntad, ¿no? Entonces, vamos a checar cada una de las clasificaciones. En primer lugar, los dones de motivación. En primer lugar está el don de profecía. Siga ahí la lectura conmigo. Dice, la profecía es proclamar verdad y exponer el pecado. Si ustedes ven la historia de los profetas en el Antiguo Testamento, esa era la función del profeta, básicamente, ¿sí? Proclamar la verdad y exponer el pecado. Y dice aquí, los profetas del Antiguo Testamento anunciaron juicio por los pecados del pueblo de Dios y en la actualidad la motivación del profeta es usar las escrituras para exponer motivaciones y acciones injustas. O sea, el don de profeta está vigente, pero ahora la palabra de Dios, ¿de dónde viene, no? El profeta decía, vino a mí palabra de Jehová diciéndome, estás así. Vino a mí palabra del Señor diciendo, Israel, esto. ¿Sí? Entonces, ahora yo leo en mi Biblia, hermanos, que tenemos que aprender los dones espirituales, ¿no? Entonces, hay un don de profecía, ¿no? Después, el don de servicio. Con esto, hermanos, de verdad, esta clasificación, ¿por qué es tan importante conocerla, ¿no? Mi hermano Manuel la semana pasada se me acercaba con su Biblia y ahí viene una clasificación también de los dones, ¿no? Hay varias clasificaciones de los dones, ¿no? Yo tengo una materia del Instituto Bíblico que son 12 sesiones acerca de los dones y trae diferentes clasificaciones también. Pero esta clasificación que estamos estudiando, hermanos, es 100% práctica y actual. Es trasladar precisamente toda la enseñanza de los dones a como el día de hoy los podemos aplicar en nuestra iglesia. El servicio. Vea la diferencia que tiene en base a lo que usted piensa, a lo mejor, ¿no? Que también se trata de eso, de despejar dudas que usted pueda tener. Suplir necesidades. Eso es el servicio. Suplir necesidades. Liberar a otros de cosas que podrían tener que hacer. Entonces, la motivación madura de un servidor es ministrar a Cristo. ¿Cómo? Supliendo las necesidades de otros creyentes. Yo necesito que me engrapen las hojas, entonces acudo a un hermano que tiene el don de servicio, ¿no? Le digo, engrápame estas hojas, ¿no? Entonces, suple esa necesidad de la iglesia, ¿no?
Ese es el servicio, suplir necesidades de otros, ¿no? Después, el don de enseñanza. Nótese, aclarar la verdad, ¿sí? No es dar clases. Acuérdense, este es el don que motiva todo lo demás, ¿sí? Entonces, yo como profeta puedo ocuparme en varios ministerios. Como servidor, también me puedo ocupar en varios ministerios. Con el don de enseñanza puedo ocuparme en varios ministerios, ¿no? Pues un maestro podría predicar, un maestro podría dar escuela dominical, un maestro podría dar un taller, etcétera, ¿no? Entonces, aclarar la verdad. El que tiene el don de enseñanza no nada más enseña, aclara la verdad y valida la información. ¿Qué es validar? Es buscar, ¿no?, que lo que estamos leyendo, que lo que estamos aprendiendo sea válido. La pregunta que hacía mi hermano Manuel, yo esperaría que todos hubieran llegado con preguntas hoy, ¿no? Entonces, necesitamos validar la información que se nos da, ¿no? Entonces, dice aquí, la motivación del maestro es asegurar que los hechos sean precisos para que las decisiones basadas en ellos también puedan ser correctas. Y quiero hacer referencia al Señor Jesús. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. No nada más lo que dice la Escritura, sino la experiencia práctica de la fe, hermanos. Porque ese es el error con el Espíritu Santo, al igual que los errores que cometemos con Satanás, ¿no? Es o no darle importancia, o ignorarlo, o exagerar su manifestación, ¿no? Y buscar experiencias espirituales que hoy día no son necesariamente válidas, ¿no? Después, el cuarto, la exhortación. Yo me acuerdo en la primera iglesia donde yo me congregué, había un hermano que decía, no, es que él tiene el don de exhortación, porque nos agarraba bibliazos. Sí, no, él llegaba y te decía, no, es que estás mal, porque sabes que también tiene el don de exhortación, discúlpalo. Ay, o sea, y entonces, cierto. Sí. Sí, acuérdate que estamos hablando de dones espirituales. Son capacidades. Son capacidades. Ahorita que veamos la columna de ministerios que ustedes lo van a exponer, ¿no? Vas a ver que ahí entonces viene, ok, esa motivación que tú tienes para enseñar, ¿sí? Ese es el don que tú tienes. O sea, tú quieres dilucidar la verdad para transmitirla a otro. Entonces, ¿cómo se refleja ya en un ministerio en la iglesia? O sea, ¿cómo lo ministras tu don a la iglesia? Pues puede ser maestro, puede ser profeta, puede ser un apóstol enviado a transmitir la verdad de Dios a otros. Exactamente. Entonces, ahorita es lo que vamos a ver. Esta primera columna la vamos a ver a ese nivel de detalle, pero ya lo que es el ministerio, ok, son las aplicaciones de tus dones. O sea, puedes participar en diferentes ministerios con tu don. Ahorita básicamente lo que estamos viendo es la motivación del don de enseñanza, ¿no? O sea, esa gracia que el Señor te da de, no, yo tengo que buscar la verdad, ¿no? ¿Para qué? Como dices, es transmitir la información de uno a otro. Pero una vez que tú, con tu don de enseñanza, ya lo validaste, ya lo viste, ya lo aclaraste, dijiste, no, esta verdad de Dios es así. Entonces, así la debo transmitir, ¿no? Exactamente. Exactamente. Así es. Ese es el don, ¿no? La exhortación, ve, ¿a qué te motiva, a qué te lleva lo que es la exhortación? Dice, estimular la fe, ¿no? ¿Por qué estás tan agüitado? Pues que no dice la Biblia que el Señor va a tener cuidado de ti, que si cuida las aves también de ti, ¿no? Entonces, te exhorto, te anima a que tengas fe, ¿no? Fomentar el crecimiento espiritual, ¿no? Eso hace una persona que tiene el don de exhortación. No es que te venga a dar un bibliazo porque estás en pecado, ¿no? Entonces siempre tiene que ser su impulso inicial, su motivación. Dice, la motivación del exhortador es ver que los cristianos crezcan en fe y madurez, de modo que los incrédulos sean atraídos al evangelio por sus vidas. Eso es lo que realmente quiere el don de exhortación. Volteen la hoja porque la columna 1 sigue en la parte de atrás. Viene el don de dar, confiar recursos, optimizar resultados. Es el don de dar. La motivación de un dador
es hacer inversiones sabias con el fin de extender la obra del Señor. O sea, no es dar por dar, si se fijan, ¿no? Está muy atento a la manera en que se usan los fondos. El dador es cuidadoso con sus gastos personales con el fin de tener más fondos disponibles. Los dadores que no tienen recursos propios se sienten motivados a encontrar otras fuentes donde se puedan obtener recursos o fondos. El que es el que está siempre viendo, oye, pastor, ¿y si vendemos comida y porque así podemos comprar más sillas, o por qué no hacemos un guardadito para fin de año, la comida, ya no hacerla aquí, rentamos un salón, traemos un show de payasitos, banda, orquesta, ¿no? Entonces, perdón, Paul, ¿tú querías decir algo? Sí. Y una de las cosas que enseña, bueno, que viene esto de motivación, es que te das cuenta porque la motivación es aclarar, no te quedas con lo que te dicen. No, tú vas a la raíz, a claro. Qué es lo que te están diciendo, ¿no? Y cada uno de los que está diciendo aplica en ese abuso o esa. O sea, son las características propias del don y los abusos que se hacen en él, ¿no? Ajá. Muy bien. Entonces, el don número 6 es organización, planeación anticipada y terminar tareas, ¿no? Nos decía el pastor Pepe Arandaya en una de sus predicaciones, ¿no? Tenemos mucha iniciativa, pero poca terminativa, ¿no? Entonces, precisamente, una persona que tiene el don de organizar, tiene esa terminativa, ¿no? La motivación en organizador es coordinar los esfuerzos y recursos de muchos con el fin de alcanzar metas acordadas. Así como el dador ve los recursos financieros, el organizador administra el recurso de habilidades humanas y tiempo. El organizador es capaz de visualizar el objetivo final y sabe cómo y cuándo delegar tareas. Entonces, entonces el organizador coordina. Ustedes saben, hay personas que cuando tenemos alguna actividad, pues a veces sin preguntarle, no, ya está haciendo equipos y ya dijo quién va a hacer esto, quién va a hacer el otro, ya nada más llegas, pues dime qué hago, ¿no? Ya nada más nos ponemos ahí delante y decimos, ¿qué me toca hacer, no? Sí. Sí. Sí, de hecho, ya en lo que son los ministerios, pues está gobernar, ¿no? El gobierno, presidir, esa parte, ¿no? Entonces, ahí es donde se puede manifestar el don de organización. ¿Sí? En presidir, gobernar, ser parte del liderazgo, ¿no? Así es. Y por último, el don de misericordia, ¿no? Pero vean qué es lo que dice respecto al don de misericordia. No decimos, pues es el hermano que es buena onda con todos, ¿no? Que les cae bien a todos y cuida de todos, ¿no? Es eliminar ansiedad y compartir cargas, ¿no? La motivación del que tiene el don de misericordia es identificarse mental y emocionalmente con los sentimientos de los que lo rodean. Así como el servidor se concentra en las necesidades físicas, quien tiene el don de misericordia se concentra en dar compasión y comodidad en tiempos de angustia. Es el que se entera que no viniste porque estás enfermo y te llama, ¿no? Y te dice, oye, confía en el Señor, Filipenses 4:6, te lo voy a leer, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? ¿Qué te llevo? ¿Qué necesitas? Y me van a decir, no, pues es que el otro día que yo estuve enfermo nadie me llamó. Pues es que a lo mejor el hermano del don de misericordia no sabe que lo tiene, ¿no? Y lo tiene que ejercer, ¿no? Muy bien, entonces, 8 personas que pasan a leer lo que son los ministerios. Acá, formados. O acá, no, de este lado, para que ocupen 8, dice 1, dice 2, y dice 3, y dice 4, y dice los demás no saben que tienen el don de leer. 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, faltan dos lectores. Diana, ¿ya? Diana y Martín, listo. Bien leído. Ministerio. ¿Sí? ¿Se oye? Ahí está. Ministerio, apóstoles.
Enviado misionero. En los tiempos del Nuevo Testamento, los apóstoles eran una referencia a los 12. El significado de la palabra griega apóstol es un enviado. Pablo era un apóstol a los gentiles y fue enviado desde Antioquía junto con Bernabé y posteriormente con Silas. La palabra apóstol en latín se traduce misionero. Gracias, compañero. Entonces, una pausa nada más. En la Biblia no existe la palabra misionero. No existe. Significa enviado. Si hay obispos, hay pastores, hay maestros, hay otras cosas, pero el apóstol es un enviado. ¿Y qué es lo que hacía el apóstol de acuerdo a lo que vemos en la Biblia? Principalmente. ¿Perdón? Iba y predicaba, pero ¿qué hacía? ¿Con qué fin? Fundar iglesias. ¿Sí? Entonces, un misionero, un apóstol, es lo que hace. Entonces, ¿podríamos decir que el pastor Nelson es nuestro apóstol? Sí. No como los apóstoles que predican en los canales de televisión y que dicen el apóstol Manuel Martínez. No, ese no. No, o sea, apóstol, el que fue enviado, que predicó, que trabajó y fundó 3 iglesias, 4, 5 iglesias. Ese es un apóstol. No el que dice soy apóstol y bebo veneno y no me muero y no. Sí, para usarlo en el término que el Señor usaba, ¿no? Él tuvo 12 apóstoles y esos son, pero en el sentido del significado de la palabra, ¿no? Un misionero es un enviado. Apóstol es enviado, ¿no? Y sí, los apóstoles del grado que tuvieron los 12 apóstoles, solamente eran los 12 apóstoles del Señor, ¿no? Punto. Así. Pero ahora sí existe un apóstol, ¿no? Hace una función de apóstol. Es enviado, predica, funda iglesias, ¿no? Pero no decimos, es que es el hermano apóstol, no. Es el hermano que tiene el don de profecía y que lo acabamos de mandar a abrir una nueva iglesia allá en Nezahualcóyotl, ¿no? Es nuestro enviado a fundar esa iglesia. Hace una función de apóstol. No es un apóstol en el término de los discípulos del Señor Jesús más cercanos, ¿no? Así, Sandy, por favor. 2. Profetas, proclamadores confrontar a los cristianos. Un pastor que proclama la verdad de Dios en el púlpito está cumpliendo con el ministerio de un profeta. Gracias. Proclamadores de la palabra de Dios, confrontadores de los cristianos. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. No por mi opinión, sino por lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que hace el profeta, ya hablando de ministerio. Sí. Palomita. Listo. Maestros, instructores, certificar el mensaje. El ministerio de un pastor también incluirá la enseñanza. Incluso un requisito del anciano es que sea apto para enseñar. Todo padre y madre debe ser maestro de sus hijos y de las mujeres mayores han de ser maestras de las mujeres menores. Ok. Mucho ojo. Acuérdense que independientemente de que nosotros tengamos un don, independientemente de que seas pie, ¿no? Si llegas a perder tus brazos, hemos visto situaciones, ¿verdad?, en que algunas personas incluso nacen sin brazos, ocupan sus pies como manos, ¿no? Entonces, yo tengo el don de profecía, puedo ser apóstol, puedo ser profeta, puedo ser maestro. ¿Sí me explicó? O sea, ya ministerialmente hablando, yo puedo aplicar mi don en diferentes ministerios. ¿Ok? Adelante, mira. 4. Milagros. Hechos sobrenaturales, fe activa. Este don de ministerio nace de la oración de fe. Cuando ejercitamos fe en oración, Dios puede realizar eventos naturales o sobrenaturales en el momento preciso para traer gloria para sí mismo. Gracias, Mirna. Sí, ¿no? A veces dices, milagrosamente el Señor me trajo a esta iglesia, ¿no? Es un milagro. O dices, era yo tan malo, tan pecador, tan... Fue un milagro. O sea, ¿todos somos aquí milagros de Dios? ¿Sí o no? Entonces, ¿existen los milagros sobrenaturales? ¿Sí? ¿Y para qué son esos milagros? El Señor decía, ¿no? Cuando le dijeron al Señor oye, ¿y quién pecó? ¿Su papá o su mamá? Para que naciera ciego. ¿Y qué dijo el Señor? Ni uno ni otro. ¿Está así? Y entonces lo sanó, ¿verdad? Y esa fue manera de darle gloria
a Dios. Por supuesto que pueden seguir existiendo milagros naturales, sobrenaturales, ¿ok? Y dice aquí específicamente, en el momento preciso para darle gloria a Dios. Siempre van a ser para dar la gloria a Dios. Si yo voy a hacer un milagro para que digan, wow, el hermano Hugo hoy se vino bien milagroso, pues no, ¿no? ¿Y cuántos sanadores no conocemos así, no? No, vamos a la iglesia fulana. ¿Cuánta gente no hay buscando sanadores y hacedores de milagros hoy día? Que se dicen a sí mismos cristianos. No, ya no vayas a siervo fiel porque ahí no hay manifestaciones del Espíritu Santo. Uy, pues yo sí veo muchas, ¿no? En cada uno de ustedes veo una manifestación del Espíritu Santo que los hizo levantarse hoy para venir acá, ¿no? Entonces, sí hay milagros. Por favor, Mimi. 5. Sanidades. Restauración espiritual, mental y física. La sanidad era parte del ministerio terrenal de Cristo. Así debe seguir siendo parte del ministerio de la iglesia local. Así como se usan las misiones médicas en otros países, deben existir clínicas médicas que operen sobre principios bíblicos para servir a la comunidad. La sanidad del espíritu y del alma suele ser un prerequisito para la sanidad física. ¿Ok? ¿Qué entendieron de esto? ¿Que podemos venir aquí en la iglesia a orar por alguien y que sane? Sí. No, no lo sé, más o menos, ¿no? Sí. Ok. ¿De qué dependió que tu papá se sanara? De la fe que teníamos. ¿Alguien tiene otra idea? De los médicos, medicinas y... ¿Usted? ¿Eh? Ok, a ver, Alan, Paul y Misa. Ok. ¿Tú crees que Dios es justo? Ok. Y entonces, ¿por qué sanó a Miguel y a Ernesto no? Pero yo como ser humanito, yo digo, es que es injusto. ¿Por qué sanó a Miguel y si el hermano Ernesto era bien chido? A ver, Paul. Ujú. Ok, a ver, Misael y Nati, y vamos a cerrar el punto. Ok, Nati. Ok.
Bueno, más adelante estudiaremos un poquito más a profundidad este punto para que nos quede bien claro, ¿no? O sea, ¿podemos orar por sanidad o no? Sí, claro. ¿Podemos orar para tener $1,000,000 o un Lamborghini? Sí. Ahora, ¿es correcto? ¿No? Entonces, por supuesto que Dios tiene un propósito global y ese propósito se va a cumplir con nosotros y a pesar de nosotros, ¿no? Entonces, también dice en Santiago, ¿no? Acerca de la unción del aceite y dice, la oración de fe sanará al enfermo. ¿Pero la oración de quién? Ahí habla también de perdón de pecados. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos nosotros curados, ¿no? ¿De qué? ¿De qué está hablando previamente? El pecado. Siempre hay una prerrogativa, ¿no? Y es, nosotros podemos hacer mucha oración porque alguien sane, ¿no? Pero ¿qué es lo más importante? Que sane espiritualmente, ¿no? Entonces, si esa persona tiene sanidad espiritual, nosotros podemos orar por ello. Digo, los ninivitas oraron para que el Señor no los destruyera y no los destruyó. Entonces, yo quiero pensar que así como esa oración de esa viuda que iba a ver al rey todos los días para que le ayudara con su causa y no le hacía caso y tuvo esa persistencia, al final el rey le escuchó, ¿verdad? Y son ejemplos de oración. Y cuando hablamos acerca de la oración, en las reuniones de oración, hablamos acerca de eso, ¿no? De la persistencia precisamente. Entonces, por supuesto que podemos obrar y si el Señor lo considera, ¿verdad? En su voluntad, Él va a obrar. Pero va a usar la ciencia también, como decía Alan. Por supuesto, el Señor usa recursos. Aquí habla incluso de clínicas, ¿no? Clínicas cristianas que den un servicio. Sí, una persona que está enferma y que te dicen, tienes cáncer terminal. ¿Qué es lo más importante para esa persona? ¿Que oremos por el milagro de sanidad? No, porque el 99.99999 de veces no está en nuestras manos hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Llevarle a que tenga sanidad en su alma primero. Y lo demás, pues ya no nos corresponde a nosotros, sino interceder, ¿verdad? Y entonces está en Dios su voluntad y su propósito, y no es que Dios sea justo o injusto, todos vamos a morir. Ayer fue cumpleaños de mi hermano Uciel y yo les decía, ¿no? A los 16 años Dios le permitió sanar de un tumor canceroso que le dijeron que era terminal y no se murió, ¿no? Vivió 30 años más, tuvo 3 hijos, los vio graduarse, y entonces se muere de un infarto fulminante. Señor, ¿por qué te lo llevaste? Entonces, ¿para qué lo sanaste si te lo ibas a llevar de todos modos? Todos nos vamos a morir. Y de verdad, quizás suene hilarante y me digan, qué irreverente el hermano Hugo con la muerte. Hermanos, todos nos vamos a morir. Y tenemos que prepararnos para morir. Y tenemos que prepararnos para que nuestros seres queridos mueran. ¿Sale? Entonces, sí puede haber sanidades, sí puede haber restauración mental, física, pero la prerrogativa es la sanidad espiritual. Sí, ¿ok? Listo. Ayuda. Auxiliar a líderes, ayudar a los necesitados. El alcance bíblico de la responsabilidad de la iglesia local incluye el cuidado de los huérfanos, las viudas y los pobres. ¿Ok? Ayudar, ¿no? ¿Quién podría ser un ayudador? Ah, pues el hermano que tiene el don de misericordia, ¿no? Pero él también podría obrar un ministerio de sanidad, ¿no? Porque ¿qué hace el que tiene el don de misericordia? Ay, no, yo me voy a ir de voluntario ahí al hospital fulanito porque quiero ayudar gente, ¿no? O me voy a unir a la cruzada por los lentes, ¿no? O siempre anda buscando en dónde ayudar a las personas, ¿no? Martín. 7. Gobierno. Supervisores guían la iglesia local. El ministerio de gobierno involucra a aquellos que en capacidad oficial guían la iglesia local. Cabe señalar que este don de ministerio aparece hacia el final de la lista. La organización que es más eficaz suele ser menos visible. Ok, gracias, Martín. Tiene que ver con todo lo que es liderazgo, ¿no? Y a veces muchos de nosotros, seamos maestros, dadores, misericordiosos, organizadores, profetas,
Nos toca en el ministerio ser un líder, ¿no? Pero no necesariamente por don, sino por necesidad en el ministerio. Entonces, los ministerios nos llevan a todos los miembros del cuerpo de Cristo a suplir necesidades en la iglesia. Y esos son los ministerios, ¿ok? Adelante, Diana. Lenguas, diversos idiomas deben probarse. En las siguientes páginas se comentan los 4 propósitos del ministerio de lenguas en la iglesia primitiva. Ok, todo un tema, ¿no? El don de lenguas. Todo un tema, y por eso ahorita ustedes van a trabajar en ello, porque ustedes me van a explicar si sí, si no y por qué, ¿no? Porque necesitamos entender esa diferencia que tenemos con respecto a ciertos hermanos de fe. ¿Son nuestros hermanos? Bueno, si ellos creen en Jesucristo como su Salvador y el Espíritu Santo está en ellos, son nuestros hermanos de fe, ¿verdad? Yo no puedo decir si son salvos o no, el Señor sabe. Pero si ellos confiesan con su boca que el Señor Jesús murió, ¿verdad? Fue crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día, yo creo que son salvos, ¿no? Ahora esta parte, esta interpretación, ¿por qué lo han interpretado así? Bueno, ahorita lo van a leer ustedes, ¿no? Ok, entonces, déjenme ver cómo estamos de tiempo. Tiempo, ok. Vamos a leer entonces ahora las manifestaciones, ok. Ya vimos cuáles son los 7 dones que vamos a estudiar detalladamente para que identifiques cuál es ese don que tú tienes de parte del Espíritu Santo y que te puede ser útil para los ministerios. Pero ahora, ¿cómo se manifiestan los dones, no? Eso también lo vemos en las listas de dones. Digo, listas entre comillas, dones, entre comillas, no todos son dones, ministerios y operaciones, ¿verdad? Entonces, la manifestación. Ahora necesito 9 personas que lo lean. 9 personas, otra vez acá, formaditos, ¿sí? Ve, una cosa es el don que yo tengo, otra cosa es cómo lo ministro en la iglesia y otra cosa es cómo se manifiesta al final en los receptores de mi ministerio, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a empezar con palabra de sabiduría, va. ¿Acá? ¿Sí? Propósitos históricos de las lenguas. No. Tercera columna, primera hoja. Manifestación, palabra sabia. Ver la vida desde la perspectiva de Dios. Cuando un cristiano ejerce su don, uno de los resultados es que desarrolla un temor del Señor. Esto es el principio de la sabiduría. Véase Proverbios 1:7 y Proverbios 1:10. Bueno, y todos los versículos hablan acerca del temor de Dios. Entonces, ¿a qué te lleva recibir una exhortación o una palabra de enseñanza de parte de un maestro, de parte de alguien que está ejerciendo el ministerio de apóstol o de maestro? ¿A qué te lleva a ti? Me produce, entonces, tener esto, ¿no? Tener temor de Dios. Me lleva a tener, yo tengo esa manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Tener temor de Dios. Mira cómo es temeroso de Dios, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros vemos ya como una evidencia real, ¿no? Sí, Sandy. 2. Palabra de conocimiento. Comprensión de Cristo y su palabra. El conocimiento viene cuando el Espíritu Santo abre el entendimiento de la persona, porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Véase 1 Corintios 2:14. Gracias, Sandy. Palabra de conocimiento. Por fin entendí, ¿no? Por fin entendí. A veces oramos, Señor, cuando vamos a iniciar las clases, ¿no? Señor, abre nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que las cosas espirituales se han de entender espiritualmente. A veces, por más que leas la Biblia como un libro, el Señor no te revela nada, ¿no? Entonces, ¿cuándo vas a tener una palabra de conocimiento? En el momento que el Espíritu Santo te lo revela. Y entonces lo haces tú. Ajá. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? No, bueno, o sea, en tu cosmovisión del universo, ¿qué es un conocimiento? Es algo que sabes, ¿no? ¿Perdón? Exacto, o sea, lo que te hace sabio es vivir tu conocimiento, ¿no? O sea, yo puedo saber, pero si no lo aplico, si no es una realidad en mi vida, se queda ahí, en un conocimiento intelectual, ¿no? Entonces, palabra sabia, ver la vida desde la perspectiva de Dios. Ok, ahora entiendo que Dios fue el que creó el universo. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Lo crees?
O sea, ¿de veras lo crees? ¿Se lo enseñas a otros? ¿Tienes esa convicción en ti? ¿O solo lo sabes? ¿No? Como una teoría más, ¿no? Entonces, palabra sabia es tener eso, el principio de sabiduría. Palabra de conocimiento. Ya, sigue, China. Tengo una. Puede ser cuando uno. Las dice preguntas que- son de allá para acá, tú ahorita estás... Es que exacto. la pregunta es, o sea, puede hacerse ver como cuando uno es salvo de que tienes que creer para poder recibir. Puede ser más o menos así de que crees que pues es la palabra de Dios y ahora sí recibes y adquieres el conocimiento para poder hacerlo. Es que no te entiendo. O es, Sí. ajá. Es que dice, la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿no? Yo puedo leer mucho de Dios, o sea, pero eso no puede ser, no me lleva a temerle, ¿no? Entonces, hasta que tú lo asimilas y lo haces una realidad en tu vida, ¿no? ¿Sí? Ok, va. Siguiente. ¿Cómo dice ese dicho? ¿Quién lo dijo? De oídas te había oído, ¿no? Pero ahora, o sea, ¿cuándo se ha vuelto una realidad Dios en tu vida? En el momento en que tú decidiste seguirlo, ¿verdad? Conocerlo. Va, a ver. Sí. ¿Tres? ¿Mm? Ah, ya. Perdón. Fe, visualizar lo que Dios quiere lograr. Fe es el resultado de escuchar la palabra de Dios cuando se proclama y se enseña. Véase Ok. Romanos 10:17. ¿Qué dice Romanos 10:17? Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y nos sucede mucho en el mundo, hermanos. Entre más escuches que Peso Pluma es el mejor cantante de toda la historia, ¿te lo vas a creer? Porque te lo dicen diario, 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 y diario, y diario, y diario lo escuchas en el micro que te vas al metro, ¿no? Entonces ya llegas a la iglesia peso plumeando, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con la palabra de Dios? Entre más la leas, entre más la escuches, te vas a convencer de las verdades de Dios, ¿no? Adelante, Cleo. 4. Sanidades. Quitar enfermedades del espíritu, alma o cuerpo. Las enfermedades del espíritu son amargura, codicia y culpa. Las enfermedades del alma son desaliento, ansiedad, celos y otras actitudes destructivas. Véase Ok. Salmo 103, del 1 al 3. ¿Y por qué no hace referencia a las enfermedades del cuerpo? Porque esas todos tenemos. ¿Sí? O sea, ya son las obvias, por así decirlo, ¿no? Hoy tenemos la cena del Señor y lo que dice en 1 Corintios 11 al respecto dice, examínese cada uno de ustedes, porque si toman la cena del Señor indignamente, dice, por eso están algunos enfermos y algunos duermen. ¿Sí o no dice eso? Sí. ¿Ok? Entonces, ¿es probable que el estar en pecado me lleve a tener una enfermedad física? Sí. Sí, ¿no? Entonces, de la misma forma, ¿es probable que Dios me sane de una manera milagrosa? Sí, ¿no? Adelante, Martín. 5. Milagros, eventos naturales o sobrenaturales en el momento preciso para glorificar a Dios. Así como el don ministerial de milagros es la expresión de la oración. También es función del Espíritu Santo dirigir nuestras oraciones. Véase Romanos 8:26. Ok. ¿Por qué hemos de orar? Dice el apóstol Pablo. ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Entonces dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante Dios con gemidos indecibles. Nuestros compañeritos que a veces justifican el tema del don de lenguas como se usaba en el Antiguo Testamento, en la iglesia primitiva, a veces usan este versículo, no, es que son gemidos indecibles. No, espérate, ahí habla del Espíritu Santo que está dentro de mí, hablando con Dios, no yo de una manera visible y audible. ¿Ok? Entonces, así, ¿no? El Espíritu Santo dirige nuestras oraciones. Adelante. Sí. Profecía, exponer a la luz las motivaciones secretas del corazón. Es ministerio del Espíritu Santo convencer de pecado, justicia y juicio venidero. Véase Juan 16, 8 al 11. Ok, gracias. Profecía en el área de manifestaciones, ¿no? Sí, yo puedo tener el don de profeta, yo puedo estar aquí, dar una predicación que nos exhorte a ser mejores ofrendadores o dadores, ¿no? ¿Y eso qué produjo en ti, no? ¿A qué te lleva, no? Pues a convencerte de que estás mal delante de Dios, o a lo mejor ese día se habla de algún pecado en particular,
y resulta que tú tienes avaricia, resulta que tú tienes codicia y dices, entonces esa manifestación del Espíritu Santo va a ser en ese día, ¿no? El Señor te va a convencer de pecado, de justicia, de juicio. No solamente lo hace con los incrédulos, ¿no? Adelante, hermano. 7. Discernimiento de espíritus. Reconocer lo que es Dios y el mundo, la carne y el diablo. El discernimiento de espíritus se debe hacer por el poder del Espíritu Santo. Él da testimonio a nuestro espíritu cuando algo no es de Dios. Gracias, sí. Lo que quiero que entiendan es la parte práctica de esta clasificación que estamos viendo, ¿no? Ustedes podrían decir, no, pues es que es el medium que ve si el espíritu es chocarrero, malo, bueno o qué, ¿no? Pero no, Dios prueba los espíritus, dice la Biblia, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos discernir dentro de nuestro diario vivir, ¿no? Porque a veces decimos, no, es que el diablo me tentó y caí. ¿Cuál diablo? Pues es tu propia concupiscencia que te llevó a pecar, ¿no? O luego dices, no, es que, no sé, no puedo dormir, ¿no? Pues te la pasaste viendo películas de terror en el Netflix y tienes pesadillas, ¿no? O sea, el mundo te influye, la carne te influye, ¿no? No fue porque me sentía mal, pues ¿cuál mal? Tenías flojera y no te quisiste levantar, ya, o sea, así de fácil, ¿no? Entonces, ese es el discernimiento de espíritus, ¿no? Sí, adelante, Carmen. 8. Diversas lenguas. Glorificar a Dios mediante idioma y música. El Espíritu Santo mueve la lengua para edificación de los creyentes mediante los idiomas y la música. Ok. ¿Por qué la música? ¿Qué tiene que ver aquí el don de lenguas con la música, no? ¿Podríamos meter aquí el lenguaje de señas? Sí. ¿Y la música es un lenguaje? Amén. Entonces, estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Y estamos hablando del don de lenguas. ¿Cuándo aplicaría aquí que tuviéramos un don de lenguas? O sea, si fuéramos una iglesia multicultural, como la que dirigía nuestro hermano Pablo en Estados Unidos, Pablo Morales, tenía de todo, ¿no? Desde coreanos, mexicanos, y tenían que entenderse con todos ellos, ¿no? Entonces, hay personas que tienen ese don de poder tener facilidad para los idiomas, ¿no? Entonces, hablar con Simona en inglés, hablar con alguien en italiano, con alguien en francés y que lo podamos integrar a la iglesia, por supuesto que es un don. ¿Cuántos de aquí sabemos más de un idioma? Náhuatl. ¿Sí? Digo, habrá quien aquí sepa inglés y francés, ¿no? Que son los básicos a lo mejor en nuestra sociedad, pero habrá quien habla chino, o sea, hay gente que habla 7 idiomas, tú dices, ¿en serio? Sí. ¿No? Adelante, hermano. Interpretación de lenguas. La interpretación de lenguas era una manifestación del Espíritu Santo. Esto era requerido cuando las lenguas eran presentadas en la iglesia. Sin la interpretación de lenguas, quienes hablaban tenían que guardar silencio. Véanse en 1 Corintios 12 al 7 al 11, 14, 5, 13, 27, 28. Ok, gracias. Este don, como pueden ver, no tiene una manifestación activa actualmente como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque si alguien, ¿cuándo lo tendríamos? Si viene un pastor americano, si viene un pastor francés, no sé, árabe, pues necesitamos a alguien que interprete, si no, no vamos a entender nada, ¿verdad? Entonces, si alguien pone a disposición del Señor esa facilidad que tiene para aprender lenguas, ¿verdad? Y traducir a alguien que habla en otra lengua, estaríamos hablando de una interpretación de lenguas. No necesariamente es un don, no. Pero probablemente es alguien que tiene el don de maestro, ¿sí? Y entonces el maestro no nada más busca enseñar, descubrir la verdad, sino que también aprende, ¿verdad? Incluso si tiene que estudiar algún libro en otro idioma, entonces aprende el idioma, ¿sí? Algo que sucedió en los principios de mi carrera como trabajador en informática, digo hace 30 años, hermanos. Todos los libros venían en inglés, todo el software estaba en inglés, no había nada en español, ¿no? Si necesitaba soporte técnico tenía que hablar a Estados Unidos. Y no decir, es que yo a mí no hablar inglés, tú decirme en español. O, ¿hay alguien que hable español ahí en la compañía? ¿What? No existían, ¿no? Entonces, de acuerdo a las necesidades, hay quienes tienen la facilidad de poder hacerlo, para poder interpretar. Ok, tenemos 10 minutos y les voy a pedir que se enumeren del 1 al 4.
Elías 2, David 3, Elvia, Lili, Gadiel, invitada 1. ¿Quién? Por allá. 3, 4, ok, y más allá atrás. 4, 1, ok. Júntense, por favor, los unos con los unos, dos. Yo sé que ya estamos sobre el tiempo, pero júntense con sus respectivos números. Por lo pronto, digo, yo les voy a dar una asignación a cada grupo. La idea es que se identifiquen entre ustedes mismos. Ajá. A ver, aquí enfrente los unos, a mi derecha los 2, atrás los 3 y acá atrás los 4. ¿2 acá? Los 3 allá con Gadiel. Y los 4 allá con Alan. Pongan atención para que no desaprovechen sus 10 minutos. ¿Ok? Tienen 10. Ok, en la segunda hoja de su material hay 4 conceptos importantes. Equipo número 1, van a estudiar lo que dice propósito histórico de las lenguas. ¿Ok? Lo van a estudiar entre ustedes. Léanlo, o sea, léanlo un par de veces, coméntenlo, tomen nota de cuál fue el propósito histórico de las lenguas y eso nos lo van a compartir iniciando la sesión del próximo domingo. ¿Ok? Equipo número 2, les toca los 6 prerequisitos para las lenguas de la experiencia de los corintios. ¿Ok? Lo mismo, léanlo entre ustedes un par de veces, coméntenlo y en la próxima sesión escojan a alguien que nos va a decir qué acerca de los prerequisitos para las lenguas. ¿Por qué se usaban? ¿Cómo se usaban? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Ok? El equipo número 3 va a leer la sección Conclusiones bíblicas sobre las lenguas. O sea, al final, ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer respecto a esos dones? ¿Ok? Ustedes, equipo número 3, leen esa parte, léanla un par de veces, 3 veces, lleguen a conclusiones y alguien nos lo va a explicar, alguien de ustedes lo va a explicar, decidan hoy mismo quién lo va a explicar en la próxima sesión. Y el 4, tenemos ahí, no es gratuito, y lo vamos a ver en la próxima sesión. Hablen acerca de lo que es el último concepto, que es la meditación en la escritura, es la base de la unidad entre los cristianos para su edificación. Entonces recuerden, ¿para qué ejercemos los dones nosotros en la iglesia? Para la edificación del cuerpo de Cristo. No existe el cristiano fuera de la iglesia local, porque no podría ejercer sus dones con nadie. ¿Vale? Entonces, pónganse de acuerdo, estudienlo, tienen 7 minutos ahora. Van a ser 10 minutos. Y entonces vamos a tocar la chicharra paralizadora para que demos por terminada la sesión de hoy. Gracias. 6 minutos. Ocupen 10 minutos y terminamos. ¿Falta? Checa familias que estén juntas y pídeles una vez. Se lo mando por WhatsApp a alguien. ¿A quién? Okay.
Tiempo. Ok. Ya se terminó el tiempo, hermanos. Ya vamos a orar para dar por terminada la sesión de hoy. Pónganse bien de acuerdo. Yo sé que probablemente la próxima semana no estén temprano o no estén los mismos grupos, pero la persona que designen para dar su reporte, esperemos que esté, ¿sí? Para que lo dé la próxima semana. Voy a contar hasta 5 y oramos para terminar. 1, 2, 3, 4. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu enseñanza esta mañana. Gracias por esta clase de dones que pudimos tener. Te pido, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que nos permita ser enseñables, Señor, ser humildes y poder recibir tu palabra como tú nos la estás transmitiendo, Señor. Yo sé que podría haber opiniones de hombres, que podría haber diferentes intentos de clasificar los dones que tú nos enseñas, Padre. Permítenos entender esta clasificación. Y la idea, Padre, es que podamos poner en práctica todo lo que tú nos has dejado, esos dones hermosos que tu Espíritu Santo nos ha dado y que los podamos llevar a nuestra iglesia para ministrar a nuestros hermanos, Señor. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.